Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal. La presencia indígena en la zona metropolitana de la Ciudad de México es muy vasta. En esta área geográfica podemos encontrar integrantes de casi todos los pueblos indígenas del país. De las 68 agrupaciones lingüísticas registradas en México por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 58 de estas son habladas por residentes en este lugar. Los datos oficiales estiman que el total de población indígena en la zona metropolitana de la Ciudad de México actualmente es de 749.639 personas. Sin embargo, existen académicos y organizaciones indígenas que sostienen que este número es impreciso, estimando que la cifra más certera se encuentra entre el rango de los 900.000 y 1 millón de personas. Lo anterior pone de manifiesto la urgencia de edificar y transformar el marco normativo del Distrito Federal y, por ende, las políticas públicas, para que éstas reconozcan y tomen en cuenta el carácter pluricultural y multilingüe de una de las zonas urbanas más grandes del mundo. Con la intención de subsanar la falta de normatividad en materia indígena en el Distrito Federal, durante la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa, fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Indígenas las siguientes iniciativas de ley para su estudio, análisis y dictamen. Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal, presentada el 8 de noviembre de 2007 por el entonces diputado Ricardo Benito Antonio León. Iniciativa de Ley de los Derechos Sociales de los Grupos Étnicos con Permanencia en el Distrito Federal, presentada el 29 de noviembre de 2007 por el entonces diputado Carlos Hernández Mirón. Finalmente, el 8 de julio de 2008, el entonces diputado Sergio Ávila Rojas presentó la iniciativa de ley de derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal. Durante este proceso, el 20 de agosto de 2008, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuarta legislatura, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, así como a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, a realizar un proceso de consulta pública para conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre las iniciativas de ley presentadas en materia indígena. De esta forma, se desarrollaron una serie de actividades por separado, con la finalidad de dar cumplimiento al punto de acuerdo, en observancia a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A partir de las 3 iniciativas presentadas, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias elaboró un proyecto de dictamen, el cual no pudo ser presentado ni discutido ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, toda vez que la cuarta legislatura llegó a su término. En septiembre de 2009 fue instalada la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Posteriormente, el 20 de octubre del mismo año, se instaló la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, dando pie a una nueva etapa para la construcción de la iniciativa de ley. Una de las primeras acciones de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes fue buscar la acción coordinada de las instituciones involucradas y, de esta forma, conformar un grupo interinstitucional con el objetivo de emprender un proceso de consulta para la construcción de una iniciativa de ley en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas y originarios en el Distrito Federal. El grupo interinstitucional se conformó por Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la primera reunión de trabajo, el 10 de noviembre de 2009, desarrollada en el Salón Arrigo Cohen del Recinto Legislativo,
el grupo interinstitucional tomó la determinación de realizar acciones de manera conjunta. El objeto fue convocar a un relanzamiento del proceso de consulta, toda vez que se debía reponer el procedimiento para garantizar un efectivo ejercicio de este derecho. La comisión, en coordinación con el grupo interinstitucional, desarrolló de esta manera un proceso de consulta con los siguientes objetivos: fomentar la participación de los sujetos de derecho, informar a la población sobre los alcances e implicaciones de un proyecto de ley de esta naturaleza, recoger las aportaciones de este sector de la sociedad para la construcción de la propuesta de ley. En este sentido, se realizaron de diciembre de 2009 a junio de 2010 un total de 21 foros de consulta, con la participación de más de 150 organizaciones de las comunidades indígenas y pueblos originarios del Distrito Federal. La contribución de académicos, investigadores y especialistas tuvo un papel preponderante, ya que sus reflexiones también acompañaron al proceso, generando una gran aportación a la discusión teórica y jurídica, dentro de las mesas de análisis sobre los alcances e implicaciones jurídicas en la armonización legislativa del Distrito Federal sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios, instaladas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en abril de 2010. El 20 de julio del mismo año, en el Salón Eberto Castillo del recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentaron los resultados de los foros de consulta y el documento de revisión anteproyecto de la Ley de Cultura y Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en la Ciudad de México. Este último detallaba una serie de temas susceptibles a desarrollar. Para tal efecto, se convocó a la realización de foros regionales como instrumentos de diálogo y participación. El trabajo coordinado dio como resultado que en abril de 2011 se contara con el anteproyecto de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, mismo que fue nuevamente consultado con las organizaciones de las comunidades indígenas residentes y de los pueblos originarios. El diálogo permanente contribuyó a que el proceso de consulta emprendido se constituyera en un verdadero instrumento de participación de las organizaciones, comunidades indígenas y pueblos originarios del Distrito Federal. El pasado 13 de octubre de 2011 se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, suscrita por los diputados Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emiliano Aguilar Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Uriel González Monzón, Armando Jiménez Hernández y Horacio Martínez Mesa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La presentación de la iniciativa ante el Pleno de la Asamblea Legislativa significó, sin lugar a dudas, la culminación de la primera etapa del proceso de consulta, para dar paso a una segunda etapa de diálogo, reflexión y discusión. La inclusión y la pluralidad son elementos que deben estar garantizados en este proceso. Estamos convencidos de que esta nueva etapa se debe sustentar en el diálogo genuino e intercultural, regido bajo principios de nueva relación establecidos en los acuerdos de San Andrés Larráinzar. La consulta no representa el fin, sino el medio para la construcción de esta importante iniciativa de ley. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica, ya que el contenido de la iniciativa recoge las legítimas demandas y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de sentar las bases para la construcción de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que impulse su desarrollo integral y la reconstitución de sus comunidades en un marco de convivencia intercultural. Para conocer todo lo relacionado con la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, te invitamos a que visites la página de internet www.consulta-deleyindígena.com, donde encontrarás la información general sobre la iniciativa de ley y su proceso de construcción. Esperamos tus comentarios al correo electrónico consulta-deleyindígena
aldf@hotmail.com. Por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, construyamos juntos una sociedad más equitativa e incluyente.